Grandes misterios del cristianismo. Continuación. Salomón accedió al trono de Israel hacia el año 970 a.C., en medio de una pugna con su hermanastro Adonías, que, como otros hijos de David de mayor edad, aspiraban al codiciado trono. No obstante, los designios divinos habían elegido a Salomón para tal fin, y su padre no dudó en traspasarle el poder en vida. Ayudado de una purga interna en la que Adonías y sus simpatizantes serían pasados a cuchillo, Salomón se convirtió así en el tercer y último rey del reino unificado, que posteriormente, al morir el sabio monarca hacia 926 a.C., se fragmentaría en el reino de Judá en el sur y el de Israel en el norte. Desde el punto de vista histórico, todo apunta en sus 40 años de reinado a una buena gestión por parte del monarca, proporcionando a la mayor parte de su reino y pueblo una época de bonanza y paz, articulando una corte de esplendor y riquezas gracias a las buenas relaciones externas facilitadas inicialmente por su matrimonio con la hija del faraón. Sobrepasó el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en opulencia y sabiduría, nos dice Primera de Reyes 10:23, y no era para menos, pues el relato nos da cuenta de caprichos como la construcción de 200 grandes escudos de oro batido y otros 300 de menor tamaño, así como un trono de marfil cubierto de oro, material del que igualmente estaban hechos todos los utensilios de la casa. Hasta 1,400 carros y 12,000 caballos formaban parte de su guarnición. La construcción de infraestructuras y la potenciación de líneas comerciales fueron determinantes para el fortalecimiento de su reino, en el que reorganizó los territorios, convirtiendo a las 12 tribus antes errantes en otras tantas provincias satélites, cuya existencia giraba en torno a la costosa corte salomónica. La suntuosidad de la misma y la degeneración moral que se presupone de la lectura de ciertos pasajes bíblicos en los que se alude a la adoración por parte de Salomón de deidades paganas como Astarte o Milcón, fue determinante para distanciarla del pueblo que la sustentaba con sus sustanciosos tributos, propiciando el cisma que terminaría por fragmentar el reino tras su muerte. Mujeriego, sabio y constructor del templo. Nuestro protagonista estrechó fraternales lazos con el rey Tiro Hirán I. Nuestro protagonista estrechó lazos fraternales con el rey Tiro Hirán I, quien colaboró con él en diversidad de proyectos, como la construcción de la más fabulosa obra del judaísmo, el islam y el cristianismo, el templo de Salomón, del que en breve nos ocuparemos. De nuestro mítico rey hay que han llegado a nuestros días infinidad de referencias, entre las que no son en absoluto despreciables las que aluden a sus amoríos y promiscuidad. Especialmente célebre fue su sugerente encuentro con la reina de Saba, del que hallamos un prolífico desarrollo
en el texto etíope Quebra de Gast a la gloria de los reyes, el que nos referimos en detalle en el capítulo del arca, aunque mucho más explícito y concluyente resulta la cita del libro primero de los Reyes, en la que literalmente se nos dice que además de la hija del faraón, amo también muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, pertenecientes a aquellas naciones acerca de las cuales había dicho Yahvé a los hijos de Israel: no os unáis a ellas, ni ellas se unáis a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras los dioses. Pero Salomón se apegó tanto a ellas por amor, que llegó a tener 700 princesas por esposas y 300 concubinas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Primera de Reyes 11. No obstante, también fue un hombre sabio, más sabio que todos los hombres, nos dice la Biblia, extendiéndose su fama por todas las naciones, desde las que llegaban dignatarios de sus respectivos reinos para escucharle. Si hacemos caso a Primera de Reyes, formuló 3000 proverbios y compuso 1005 cánticos, atribuyéndosele el cantar de los cantares, aunque ningún estudioso serio es capaz de sostener con argumentos históricos tal afirmación. De hecho, solo una pequeña parte de los proverbios de la Biblia parecen corresponderse con la época en la que vivió el monarca, mientras que para el cantar tampoco hay ningún dato sólido. La tradición y el fuerte contenido sensual de este libro, en su consonancia con la apasionada vida amorosa de Salomón, parecen constituir el único nexo de unión entre ambos, toda vez que para notables egiptólogos existen pocas dudas sobre la vinculación del Cantar de los Cantares y textos funerarios y osíricos de la corte ritual del antiguo Egipto. Este compendio de metáforas sería, en opinión del experto en esoterismo Robert Ambelen, un texto iniciático egipcio que llegó hasta Israel en el equipaje de la princesa de Egipto, que se casó con Salomón, con sus babuchas y sus libros preferidos. Se degradó al nivel del canto profano al llegar a los libros preferidos. Se degradó al nivel del canto profano al llegar a los medios judíos ordinarios. Con todo y lejos de estar reñida su promiscuidad con su sabiduría, sus profundos y variados conocimientos tal vez hayan sido determinantes para que escuelas y sociedades herméticas de toda corte hayan reivindicado su filiación salomónica. Ese saber que la Biblia no termina de concretar si era innato a un atributo divino, quedó magistralmente recogido en el episodio de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. La pugna se zanja cuando, ante la amenaza de partirlo en dos con una espada para dar a cada mujer una parte de la verdadera la verdadera madre conmovida renuncia al niño con el único fin de que pueda seguir viviendo ante la impasibilidad de la otra, acción reveladora para Salomón, que hace justicia entregándoselo y logrando con ello un afectísimo que populariza aún más su sabiduría y disipa dudas
sobre su juicio y empresas. Ello debió de contribuir a que un proyecto como la construcción del Templo de Jerusalén pudiera ser acogido por el pueblo como un designio verdaderamente dictado por Yahvé, y a que el mismo haya sido contemplado por hombres de todos los tiempos como símbolo de la perfección absoluta, o como llegó a escribir Isaac Newton, el microcosmos perfecto de la existencia. La edificación que como modelo de perfección haya sido una y otra vez copiada en la arquitectura religiosa de todos los tiempos, se levantó en una explanada del monte Moriah entre los años 969 a.C. y 962 a.C., bajo la dirección de un arquitecto que en la Biblia responde también al nombre de Hirán. Es significativo que el lugar sagrado de edificación de este templo haya sido el escenario, según la tradición judía, de notables episodios anteriores, como el frustrado sacrificio del hijo de Abraham, el célebre sueño de la escalera celestial de Jacob, o los rituales enigmáticos del enigmático rey Melquisedec. El relato de Primera de Reyes es prolífico en detalles. El templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. El lulán delante del jecal del templo tenía 20 codos de largo en el sentido del ancho de la casa y 10 codos de ancho en el sentido del largo del templo. Hizo en el templo ventanas cerradas con rejas. Edificó junto al muro del templo una galería en torno al jecal y al debir, e hizo habitaciones laterales en derredor. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho, porque fue rebajando alrededor del templo por la parte exterior para no empotrar vigas en los muros del templo. Fue construido el templo con piedras preparadas en la cantera. Durante su construcción no se oyeron en el templo martillazos, ni sierras, ni instrumentos de hierro. La entrada del templo en el piso inferior, la entrada del templo, ni sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha del templo, y por una escalera de caracol se subía al piso intermedio, del intermedio al tercero. Edificó el templo, lo acabó y lo techó con artesonado de cedro. Edificó la galería adosada a todo el templo, de 5 codos de alta, y estaba unida al templo por vigas de cedro. La amalgama de datos sorprende en el texto bíblico que en estos pasajes aparece más una memoria técnica que una revelación divina. El interior de la edificación se recubrió con madera de cedro tallada con adornos vegetales, mientras que el suelo llevaba un acabado de ciprés, maderas facilitadas sin duda por el rey de Tiro y llevadas a Israel desde el Líbano. Todo detalle parecía crucial para un espacio sagrado en el que se iba a custodiar nada menos que el Arca de la Alianza, de tal manera que a la vista de la suntuosidad que rodeaba la corte, no es de extrañar que el espacio a ocupar por el objeto sagrado, al debir o santo de los santos, estuviera recubierto de oro fino, con un altar de cedro revestido del mismo material, oro que, según el texto bíblico, llegó a recubrir el templo en su totalidad. 2 querubines de olivo silvestre con una envergadura alar de 5 metros cada uno se tocaban por un extremo de sus alas, mientras que
por el otro rozaban los muros. En el exterior fueron especialmente célebres las dos columnas de bronce con capiteles vegetales, bautizada como Yaquín, la de la derecha, y Boaz, la de la izquierda, piezas que hoy en día también forman parte de la simbología esotérica de la masonería, sociedad que se refiere al proceso inicial de apertura de una nueva logia como el levantamiento de columnas. Se trataba de columnas que físicamente no sustentaban nada de la estructura del templo y que, como los obeliscos egipcios, aparecen tener una utilidad ritual. La destrucción del majestuoso edificio 3 siglos y medio más tarde fue obra del rey babilónico Nabucodonosor II, no siendo convenientemente restaurado hasta la irrupción en la historia de Herodes el Grande, quien rehabilitó y amplió el edificio hacia el año 20 a.C., mejorando notablemente lo que Esdras y Nehemías habían reconstruido 5 siglos antes. Sus espacios devolvieron el eco de las palabras de Jesús, si hacemos caso de los evangelios, siendo nuevamente destruido por las tropas del romano Tito en el año 70 de nuestra era, mientras muchos hebreos esperan la reconstrucción del tercer templo anunciadora de un tiempo nuevo y de la llegada del Mesías, el lugar acuna a cristianos y creyentes del judaísmo en el muro de las lamentaciones y también del Islam, pues no en vano sobre las ruinas del mítico edificio que también albergó cultos paganos de sirios, fenicios, romanos y griegos, se encuentra la llamada mezquita o cúpula de la roca, donde la tradición arábiga fija los rezos y el ascenso de Mahoma con su caballo alado al Borak. No deja de ser significativo que la roca que se guarda en aquel gigantesco cofre sea con toda probabilidad el elemento más sagrado de todos cuantos han existido a lo largo de la historia, lo que no deja de ser una reminiscencia de cultos anteriores a las grandes religiones. El señor de los genios, las máquinas y la magia. Puestos a resaltar curiosidades sobre la tradición musulmana y la figura de Salomón, es reseñable la estrecha relación que se plantea en el Corán entre el monarca y los djinns, genios o espíritus elementales sobre los que nuestro protagonista parecía ejercer un importante grado de poder. Veamos 3 de las suras de los que de forma más que notoria se explica esas concesiones con los genios. Salomón heredó a David y dijo: hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha dado toda clase de cosas. Esto es un favor manifiesto. Los ejércitos de Salomón, genios, hombres y pájaros, se reunieron y se pusieron en marcha. Añadió: consejo, ¿quién de vosotros me traerá el trono de la reina antes de que sus súbditos me lleguen sumisos? Un espíritu maligno de entre los genios dijo: yo te lo traeré antes de que te levantes de tu sitio. Yo soy, para hacerlo, poderoso, seguro. Quien tenía conocimiento del libro dijo: yo te lo traeré antes de que tu mirada se vuelva hacia ti. Sometimos a Salomón el viento. El de la mañana soplaba un mes, el de la tarde soplaba un mes. Para él hicimos fluir la fuente del alquitrán entre los genios. Algunos, con el permiso de Dios, trabajaban delante suyo, y al que de ellos se hubiese apartado nuestra orden, le habríamos hecho gustar el tormento del fuego. Le hacían lo que quería, ermitas, estatuas, platos con depósitos y marmitas inmóviles.
La experta Montserrat Albumalhan detalla en un trabajo publicado en aquel de Estudios Árabes III la especial relación del monarca con los genios a partir del estudio de un capítulo del texto Kitab Adat al-Falasifa, en el que se describe para sorpresa de muchos la transmisión de sabios conocimientos por parte de estas entidades frecuentemente vistas como diabólicas. Transportando por un viento, se encontró con 110 genios filósofos en una isla donde le transmitieron enseñanzas en forma de proverbios del tipo: el destino te muestra aquello que no se te había ocurrido, aquel a quien sus parientes perjudican, Dios le da otros ajenos. Se busca la sabiduría para saber, no para ser ignorante. Quien deja de preguntar se ahoga en la ignorancia. Un mal pequeño enseguida crece. El dinero oculta el mal. El mejor lugarteniente del saber es la cordura. La fama de la mesa de Salomón y del templo solo ha podido ser parcialmente eclipsada por la de las clavículas de Salomón, un tratado de magia tremendamente popular que aún hoy en día es muy fácil de localizar en librerías de toda índole. Estaríamos, tal como reza la introducción del texto, en una suerte de testamento con el que Salomón llega a su hijo iniciado Roboam las llaves para acceder e interactuar con el mundo de los genios, la magia y los prodigiosos. De sus manos pasaría, según la tradición, a los rabinos, y aunque todos los expertos aceptan que fue puesto por escrito y traducido entre los siglos XII y XIV, se considera que puede recoger parte de la herencia mágica de algún tratado hebreo contemporáneo del Imperio Romano, del que ya aparecen referencias en Flavio Josefo. Inocencio VI ordenó una quema en el siglo XIV, iniciando un periplo de condenas y prohibiciones que no impidieron en ningún momento que gozara de gran difusión y que constantemente se imprimieran versiones comentadas y muchas veces adulteradas. La más popular, sin duda, es la conservada en la British Library, una copia manuscrita de una edición en francés publicada en el año 1644 por el arzobispo de Arles, Monseigneur Jean Joubert de Barol, quien decía haber hecho la traducción de un manuscrito en latín escrito por el rabino Abognathar. Pero vayamos al contenido del libro. Como apunta el doctor en Historia del Arte Fernando Figueroa Saavedra en el análisis de ese libro publicado en el número 2 de 2005 de Cuadernos del Minotauro, podría decirse que por el rastreo de las características de los rituales y oraciones referidas, que su origen bebe de fuentes egipcias, babilónicas, especialmente caldeas y griegas, con un fuerte peso del componente astrológico. Esto de partida nos hace dudar de su datación en tiempos salomónicos, por lo menos la de las versiones llegadas. No obstante, sí puede permitirnos comprobar cómo el mundo hebreo, en ese trasiego de intercambios culturales en Oriente Medio, habría ido configurando un cuerpo mágico propio con la influencia de las tradiciones vecinas, especialmente la babilónica y la egipcia, vínculos que en el caso salomónico se afianzaron como refleja su alianza matrimonial con el Egipto faraónico o la sobresaliente prosperidad cultural y económica de un Israel
ampliamente relacionado con su entorno geográfico. En cuanto a su contenido, se distingue la presencia de recetas o procedimientos mágicos para obtener diversidad de cosas como el amor, la invisibilidad o la expulsión de espíritus, así como rituales para la preparación de ingredientes u objetos que intervendrían en los procedimientos mágicos, como la preparación de cuchillos, espadas y tinteros, tablas de correspondencia astrológica entre planetas, plantas, piedras o inciensos, o una relación de espíritus y ángeles que forman parte también de los contenidos de este mítico libro. Ya hemos mencionado líneas más arriba y con detalle en el capítulo que dedicamos al Arca de la Alianza, el texto sagrado etíope Quebra Negast, en el que Salomón, la reina Saba o Maqueda y el hijo de ambos, Menelik, desempeñan un papel destacable. Pues bien, este texto del siglo XIII de nuestra era es también una fuente inagotable de sorpresas en lo relativo a la tecnología manejada por Salomón, quien, para aumentar más la aureola mágica de la que parece inseparable, contaba con máquinas o carros voladores que le permitían salvar enormes distancias y transportar materiales de toda índole, animales y tropas. El rey y todos cuantos obedecían su mandato volaron en el carro sin enfermedades ni padecimientos, sin hambre ni sed, sin sudor ni fatiga, y cubrieron un día el recorrido de 3 meses, reza uno de los pasajes del mítico texto. Las sorpresas no acaban aquí, ya que durante el robo del arca realizado por Menelik y descrito en el capítulo que dedicamos a este objeto, se produce un hecho portentoso recogido por la gloria de los reyes y del que nos da cuenta el escritor Jesús Callejo. Y cargaron los carros y los caballos y las mulas a fin de repartir, y en cuanto a los carros, ninguno cargó el suyo, y ya fuesen hombres, caballos, mulas o camellos cargados, todos fueron elevados del suelo hacia una altura de un codo, y todos los que iban sobre los animales fueron levantados sobre sus lomos a la altura de un palmo de un hombre, y todas las diversas clases de equipajes que iban cargadas con los animales, así como quienes iban montados sobre ellos, fueron elevados a la altura de un palmo de hombre, y los animales fueron alzados a la altura de un palmo, y todos viajaron en los carros como un águila cuando su cuerpo se desliza sobre el viento. Es evidente que no estamos ante un libro histórico y que las hazañas en él descritas no pasan de ser, a ojos escépticos, meras fabulaciones, pero nos sirven al propósito de documentar la importante tradición mágica y sobrenatural asociada a Salomón, presente en las más diversas fuentes. El investigador Thor Judovic cita los textos interpretativos de Targum judío en los que se dice que Salomón se desplazó de la Meca a Yemen a bordo de la nave, ya que estas máquinas le permitirían trasladarse rápidamente a cualquier punto de su reino e incluso más allá. Alcanzó Pakistán, Irán y la India, en donde edificó impresionantes residencias estratégicamente ubicadas en lo alto de las montañas que recibían el nombre de tronos de Salomón. La mesa del misterio. La referencia de la mesa de Salomón en la Biblia es controvertida, puesto que mientras muchos exégetas entienden que no aparece referencia a, e incluso la tradición musulmana se refiere en algunos momentos a un espejo, otros no dudan en identificarla con la denominada mesa de los panes de la proposición, cuya reconstrucción, al igual que
la del arca y los elementos del tabernáculo fue dictada por Yahvé al propio Moisés durante el largo encuentro en el monte en el que sellaría la sagrada alianza. Harás una mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 de ancho y 1,5 codos de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno de ella un reborde de la misma palma de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás 4 anillas de oro y pondrás las anillas en los 4 ángulos correspondientes en sus 4 pies. Estarán las anillas junto al borde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Harás también las fuentes, los vasos y los jarros y las tazas para las libaciones. De oro puro los hará, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Estaríamos hablando, por tanto, de una mesa de aproximadamente 1.5 metros de largo, 0.55 metros de ancho y unos 0.8 de alto, cuya importancia esotérica supera a la de otros objetos que aparecen de forma más destacable en el texto bíblico, como es el caso de la menorá o candelabro de 7 brazos que formaba parte de las piezas sagradas del tabernáculo, o las mismísimas tablas de la ley. Si atendemos a la tradición y apuramos al máximo las referencias bíblicas e históricas, la mesa de Salomón habría formado parte del ajuar sagrado del templo desde su construcción hasta la destrucción definitiva del mismo y el saqueo de sus reliquias. Tito trasladaría en el año 70 los objetos al templo de Júpiter Capitolio en Roma, y de allí pasaría al palacio de los Césares. Flavio Josefo lo describía líricamente en su Guerra de los Judíos al escribir todo lo que las naciones más venturosas habían podido acumular de precioso, de más maravilloso y de más caro con el paso de los siglos, quedaba reunido aquel día para dar a conocer al mundo hasta qué punto se elevaba la grandeza del imperio. Entre la gran cantidad de botines, los que destacaban con dorado brillo eran los que habrían sido capturados en el templo de Jerusalén. La mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. El saqueo de Roma por parte de los godos en el 410 arrasaría el tesoro judío a Carcasona, en el sur de Francia, desde donde, formando parte del llamado tesoro antiguo, un siglo después, Teodorico el Grande lo sacaría, poniéndolo a salvo en las incursiones francas en la ciudad de Rávena. El saqueo de Roma por parte de los godos en 410 arrasaría el tesoro judío en Carcasona, en el sur de Francia, desde donde, formando parte del llamado tesoro antiguo, un siglo después, Teodorico el Grande lo sacaría, poniéndolo a salvo en las incursiones francas en la ciudad de Rávena, cuando la región ofrecía ya garantías de seguridad. Hacia 526, Amalarico reclamaría el tesoro nuevamente para Carcasona, pero ningún dato fiable puede certificar si ese último traslado se llevó a cabo o no. Desde ese momento habría pasado de mano en mano hasta recalar, según la más firme de las hipótesis, si descartamos la que propone
su destrucción en tiempos del Imperio Romano a su pérdida en el sur francés en Toledo. Fin de este ensayo.